De la familia González Rodríguez, agradecimiento de la empresa de transportes Chuquicamata. Y entonces le regalan muchos taparrabos, y un taparrabo de esos en terciopelo con filigrana y con hilo de oro puede costarte $200, $300. Nos contaba el párroco que el Cristo de Locumba tiene más de 365 taparrabos. Si fueran pañales ya tendría cubierto todo el año. Pero lamentablemente ese tipo de devociones desencarnadas no sirven para un caramelo, no sirven para un dulce, no sirven para nada. Porque ¿qué haces tú regalándole a una imagen un manto de perlas y de piedras preciosas? ¿Acaso no será mejor llevarlo a un anciano y invertir eso en pañales para adultos? ¿Acaso no será mejor llevarle el ajuar a una madre soltera en una maternidad pública que no tiene para atender a su niño? ¿Cuándo entenderemos que servimos a Dios y adoramos a Dios? Cuando servimos a nuestro prójimo y somos sensibles con el prójimo. Estoy convencido que a un niño Jesús no le interesa un vestidito de piedras preciosas. Pero si tú eres capaz de a un niño Jesús de carne y hueso llevarle pañales y llevarle leche, llevarle alimentos para sus primeros meses, estarás verdaderamente glorificando al Dios que está en los cielos. Esa es la gran crítica de Isaías: aterricen su culto, que tu fe sea una fe encarnada en tu hermano y en tu prójimo. Seamos sensibles con las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces salimos a comer los domingos y de repente vamos a esos restaurantes que le sirven a uno como media vaca en el plato? Y entonces uno dice: no, por favor, esta mitad me la envuelve para llevármela. Y ustedes piden, y es que bueno que lo pidan para llevárselo. Pero qué triste que llegue a la nevera y se quede allá. A la mañana siguiente, como ustedes no comen recalentado, entonces piden huevitos y otra cosa. Al tercer, cuarto día toca botar esa carne a la basura. Qué triste que lo que empezó como algo bueno, no desperdiciar, termine por nuestro egoísmo y falta de solidaridad tirado en la caneca. Hermanos, que a ustedes se les pudra la comida en la nevera es un pecado de escándalo en el cielo. ¿Qué te cuesta decir de entregarle esa comida al guardián de ahí del edificio, al jardinero que limpia el piso, a la persona que pasa por ahí, al vigilante? Mire, aquí tiene, llévele esto a su familia? Porque que se te pudra la comida en la nevera es un escándalo que llega hasta el cielo. Hoy el Señor nos invita a la generosidad. El Papa Francisco ha revolucionado su pontificado, devolviéndole esa prioridad que tuvo Jesucristo por los marginales, por las viudas, los cojos, por los pobres. Los fariseos le decían: ¿por qué su maestro se junta con personas impuras, con pecadores? Y Jesús decía: porque no ha venido el Hijo del Hombre a buscar a los justos sino a los pecadores, porque no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. ¿Cuándo entenderemos que la mejor manera de agradar a Dios y de servir a Dios es siendo sensible y solidario con mi hermano? En el Evangelio de hoy ha pasado las bienaventuranzas. Debimos haberlas leído el domingo pasado, pero por ser la fiesta de la presentación no pudimos leer las del domingo correspondiente. Hoy, inmediatamente después que Jesús termina de proclamar las bienaventuranzas, nos da esta enseñanza. Ustedes, le dice a sus discípulos, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Analicemos la sal. La sal, podemos descubrir en la sal tres situaciones interesantes. En primer lugar, ¿para qué sirve la sal? Para despertar el sabor en los alimentos. Alimentos insulsos, un poquito de sal le despierta el sabor. La sal sirve para levantar el sabor.
Los cristianos tenemos que ser como la sal. Al lugar donde veamos insípido, oscuro, en tinieblas, tenemos que llevar el sabor, tenemos que llevar el swing, tenemos que llevar la alegría, tenemos que llevar la luz, la presencia del Espíritu de Dios. La sal sirve para sazonar y nosotros estamos llamados para sazonar con el Evangelio, con nuestra vida, con nuestro testimonio a las personas que nos rodean. En segundo lugar, la sal tiene una propiedad espectacular. Como todos nosotros hemos nacido en la época de la electricidad, pero a principios del siglo pasado, del siglo XX, apenas en 1915 o 20 fue que llegó el alumbrado primero a gas. Ya después vino el alumbrado eléctrico. Pero durante miles de años de cristianismo, la única manera que había para conservar los alimentos, sobre todo las proteínas, las carnes, tú matabas una vaca, una cabra, un cordero, un pescado, la única manera para que el alimento no se te perdiera, se te pudriera y se te aguzanara, ¿cuál era? Salarla. Yo recuerdo que siendo seminarista en el Minuto de Dios, fuimos con un grupo de jóvenes a una finca en los llanos. En los llanos nos fuimos como 60 muchachos allá, y el dueño de la finca nos regaló una mamona. Es una ternerita. Y entonces efectivamente la mataron y le colocaron, abrieron prácticamente un quintal de sal y todos lo salaron, porque allí no había luz eléctrica. Y la única manera para evitar que la carne se pudriera era salándola. Por lo tanto, otra propiedad de la sal es que donde la sal está presente, la corrupción huye. Donde la luz está presente, la oscuridad huye. La oscuridad no es más que la ausencia de luz. Y si nosotros somos la sal, vamos a evitar que la putrefacción crezca. Nuestra presencia como sal de la tierra es leudar la masa para con nuestra presencia correr la corrupción, la oscuridad y el pecado. Donde hay un cristiano, allí tiene que haber la presencia de Dios, la presencia moralizadora, la presencia de testimonio, de amor y compromiso cristiano. La sal sirve para evitar la corrupción. Y tercero, durante miles de años, en la época de Abraham, de nuestro padre Abraham, en ese entonces las monedas de cambio todavía no existían. A la gente lo que se convirtió en una moneda de cambio fue la sal. La sal era valiosa, porque como era tan valiosa para evitar la corrupción, era un elemento que todo el mundo quería, era un elemento apetecido, porque ¿quién no mata una gallina? ¿Quién no mata un cordero? Y la sal es necesaria. Entonces la sal se convirtió en una moneda de cambio, se convirtió en el medio de pago, de comprar y de vender. Y cuando cuando el ejército sumerio, cuando el rey sumerio le quería pagar a sus soldados por una batalla, les daba una bolsa con una cantidad de sal. Y entonces cada trabajador recibía, ojo, su salario. La palabra salario viene de más de 3.000, 5.000 años de antigüedad, cuando se le pagaba al trabajador con un pedazo de sal, con una roca de sal, porque la sal era valiosa, la sal era preciosa. Pues nosotros como cristianos estamos llamados a ser sal de la tierra, que nuestra presencia dé sabor a nuestro alrededor, evite la corrupción y que sea valiosa para las personas que nos rodean. La luz y la sal están íntimamente unidos, porque así como la sal evita la corrupción, la luz espanta la oscuridad. Así como la sal da sabor,